a los pies del Maestro. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, te suplicamos, que envíes el Espíritu Santo a todos nosotros, que en este momento estamos reunidos para dar inicio a estas meditaciones en el tiempo de Adviento. Pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, nos confiamos a su presencia santísima, y así como el día de Pentecostés, que los apóstoles recibieron de ti el Espíritu Santo y eran lenguas de fuego, indicando así la comunicación, el lenguaje en el cual se comunicaba la buena nueva, también te pedimos y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos asista, nos auxilie, nos ayude. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Nos unimos a la Virgen María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, un saludo muy especial a todas las personas que en este momento están conectadas por las redes sociales, por el canal de YouTube, especialmente para reflexionar y meditar en el tiempo del Adviento, especialmente desde la experiencia bíblica. Esto es muy importante, los fundamentos bíblicos del tiempo de Adviento. Vamos a comenzar nosotros con el primer tema. El primer tema que vamos a compartir nosotros es el concepto de revelación. Esto es muy importante porque nos tenemos que plantear cómo se revela Dios, cómo se manifiesta Dios. Y esto es muy importante porque en el ser humano fue diseñado precisamente desde su inteligencia para captar, para percibir la acción de Dios. Eso significa que el hombre es espíritu, porque cuando decimos que el hombre es espíritu, indicamos inmediatamente que el hombre puede captar la presencia de Dios. En el hombre existe como una toma de conciencia de una realidad trascendental, de una realidad que lo sobrepasa. Y nosotros, a través de la oración y de la meditación, nos abrimos a la trascendencia. Es necesario que el ser humano medite, ore, para que pueda entrar en el misterio. Así que en todo hombre existe esa tendencia de buscar lo trascendente, de buscar lo que está más allá, lo infinito, lo eterno. Y nosotros, desde el punto de vista antropológico, podemos entender esto. Pero sabemos que Dios, cuando creó al hombre de barro en el Génesis capítulo 2, versículo 7, insufló en su ser, su presencia, su divinidad, de tal manera que esta divinidad que está en nosotros siempre tiende a buscarlo a Él. El espíritu que tú tienes. Cuando tú lees la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 10, encuentras que nosotros tenemos un espíritu.
Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice en 1 Corintios capítulo 2, les agradezco que tengan sagradas escrituras y que meditemos en lo que estamos leyendo. Dice la palabra, es lo que nos ha manifestado Dios por medio de su Espíritu. Dios nos ha manifestado por medio de su Espíritu. Comprendemos inmediatamente que las manifestaciones de Dios se dan a través de la iluminación que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, la luz del Espíritu Santo como la luz de las lámparas que me están aquí en este momento regalando su presencia, y yo puedo contemplar, leer la palabra que está aquí. Igualmente el Espíritu Santo en nosotros nos manifiesta las realidades trascendentales. ¿Y qué dice la palabra? En efecto, lo escudriña todo, el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Es decir, que esas profundidades, esos misterios, nosotros no podemos aproximarnos a ellos sin la luz del Espíritu Santo, sin invocar el Espíritu Santo, no podemos. Esa es la razón por la que nosotros todas las veces que vamos a hablar, que vamos a dar una conferencia, que vamos a iniciar un diálogo, debemos invocar el Espíritu Santo para que la luz de su presencia nos ayude a profundizar en el misterio de Dios. Pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre a no ser el mismo espíritu del hombre que está en él? Es una pregunta que se plantea Pablo. ¿Quién conoce lo íntimo de cada ser persona si no es su propio espíritu? Y tengan presente, como lo he señalado algunas veces, que la palabra espíritu en la escritura, aquí en este texto, aparece en E minúscula, para indicar que se refiere a la capacidad que tiene el hombre, el espíritu que tiene el hombre, a diferencia del Espíritu de Dios, que es con E mayúscula. Entonces, este espíritu que tiene el hombre, he señalado muchas veces que es la capacidad que tiene el ser humano de captar y percibir a Dios, y San Pablo nos lo está diciendo aquí. Del mismo modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, y nosotros queremos conocer las cosas de Dios, queremos entrar a conocer los misterios del Señor. Aunque yo diga que conocer los misterios del Señor es como una gran pretensión, pero el Espíritu Santo nos aproxima, nos lleva al conocimiento de los misterios de Dios aquí en la tierra. Nosotros nos vamos acercando poco a poco. Y dice, en cuanto a nosotros, no hemos recibido el Espíritu del mundo, con E minúscula, sino el Espíritu, con E mayúscula, que viene de Dios. Y aquí dice, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. En algunas traducciones aparece para que conozcamos la gracia que Dios nos ha dado. Así que nosotros con este texto bíblico nos introducimos y también nosotros hacemos conciencia que todos hemos recibido un espíritu, o el hombre ha recibido el espíritu que lo capacita para captar y percibir a Dios. De tal manera que nosotros cuando sentimos deseo de orar, deseo de meditar la palabra, deseo de profundizar más en un tema como el tema del Adviento, no somos nosotros, sino nuestro espíritu que tiene deseo de trascendencia, y lo único que lo lleva a realizar esta trascendencia plenamente es precisamente la palabra de Dios, es la oración, es el Señor. Y nosotros estamos correspondiendo a este llamado que nuestro espíritu nos hace. En las Sagradas Escrituras, cuando encontramos que una persona, como en algunas traducciones, y está el problema de que algunas traducciones ponen, por ejemplo, que una persona es como si se le hubiera metido un espíritu, y Cristo nos enseña que lo impuro no es lo que entra, sino lo que sale. Es decir, que muchas veces nuestro espíritu está afectado por el mal.
por el pecado. El pecado incapacita precisamente que nosotros podamos entrar a profundizar en el misterio de Dios. Así que nosotros en este primer momento podemos decir que adentro de cada hombre existe en potencia la eternidad. El lenguaje es el camino a través del diálogo que nosotros tenemos para, a través de la meditación, entrar en este misterio, para aproximarnos más a este misterio. Y quiero que nosotros tengamos primero esto, porque todo esto se realiza a través de la inteligencia, a través del conocimiento, a través de la ciencia, a través de la sabiduría. Nuestro espíritu, si nosotros nos ponemos en disposición, en disponibilidad, en apertura, el espíritu es apertura. Y si lo propio del espíritu es salir, por eso Dios es espíritu, porque Él sale de sí para encontrarse con nosotros. Tú tienes espíritu porque lo propio de tu persona es salir, no quedarte de una manera hermética, encerrado, sino que tú tienes que salir a través del lenguaje, a través del vehículo de la palabra. El espíritu entonces es el que se manifiesta a través de ti. Y nosotros encontramos que el espíritu del hombre, que es una apertura, es como si fuera el océano, ¿ya? Y que ese océano es toda esa tierra, pero sin el agua no sería océano. Por lo tanto, necesita el agua para que sea océano. Y qué bien, Dios, ¿qué hace? Dios es como ese océano que puede llenar todo ese desierto con su presencia. Tu espíritu no puede ser colmado por nada que sea Dios. Esa es la razón por la que San Pablo dice en Romanos 8:16 que el espíritu se une a nuestro espíritu y podemos sentir que Dios es Padre. Así de sencillo. El espíritu se une a nuestro espíritu y podemos sentir que Dios es Padre. Es decir, podemos conocer que Dios es Padre. Ahora, la pregunta es, primero después de compartir esto, nos preguntamos, entonces, ¿cómo se revela Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? Durante muchos años nosotros creímos que Dios se revelaba y se manifestaba de una manera directa en una persona, sin mediación histórica. A lo largo de los siglos, el hombre fue reflexionando y descubriendo que Dios, para manifestarse, siempre utiliza las mediaciones humanas e históricas. Y de esta manera nos vamos nosotros de una manera muy sencilla adentrando en esa presencia o cercanía del Señor con nosotros. Y dice así, miren ustedes, gracias Espíritu Santo por estar aquí, por acompañarnos, por hacernos comprender esto. Capítulo 3 del libro del Éxodo, dice la palabra que el Señor, este es el llamado de Moisés, y vamos a descubrir cómo Dios se manifiesta y se revela al hombre. Dice que capítulo 3, versículo 1, Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Recuerden ustedes que Moisés vivió 40 años en Egipto y ahora vivió 40 años en el desierto y no tiene nada, está pobre. Ese es el contexto. Y cuando tenía 80 años, Dios lo llamó. Para que ustedes profundicen esto, lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 20. O sea, la vida de Moisés tuvo 3 etapas. En la segunda etapa, que es la que está en el desierto, es donde Dios se le manifiesta, a los 80 años.
Y dice la palabra que estaba pastoreando el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Guió al rebaño lejos por el desierto. Aquí dice, guió al rebaño lejos por el desierto. En algunas traducciones dice, más allá del desierto. Es decir, se arriesgó un día a salir de la cotidianidad hasta los límites donde siempre llevaba el rebaño para llevarlo aún más lejos. Y esto nos indica a nosotros que la persona de fe tiene que correr riesgo, tiene que cruzar los límites, tiene que hacer lo que estamos haciendo nosotros, tiene que meditar, no puede acostumbrarse a no entrar en la palabra, a no ir más allá con la palabra, a no dejarse llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu tuyo, el Espíritu que tengo yo es una apertura y Dios nos invita a ir más allá. Y llegó a Loret, la montaña de Dios, y allí se le manifestó el ángel del Señor, que ya sabemos que es San Gabriel, bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Aquí está. Hay un signo que Moisés va a contemplar. Hay una zarza que está ardiendo. Hay un fenómeno que llama la atención. Y esto lo debemos tener presente, porque los signos son los que Dios utiliza para llamar la atención nuestra y a través del signo hablarnos. Yo, modestia aparte y entre paréntesis, escribí una novela donde le muestro al lector que las cosas hablan, pero lo que estoy mostrando también es mi parte teológica, diciendo que las cosas hablan como la zarza que le habló a Moisés y como las cosas que te hablan a ti, pero que nosotros muchas veces no las escuchamos. Al fijarse vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Ya vamos por el segundo elemento o situación. Primero está la zarza, ahí está ardiendo, y segundo, no se consume. Tercero, voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión. Voy a acercarme. Y es lo que estamos haciendo nosotros a través de este curso, a través de este taller. Acercarnos al misterio, aproximarnos para ver qué cosa Dios me da, con qué luz quiere tocarme, con qué palabra quiere Él venir a mi vida. Voy a acercarme. Y cuarto, para contemplar esta visión. Contemplar indica entrar, o sea, la palabra contemplar es la traducción, o en su etimología, contemplar significa entrar al templo. Y cuando tú entras al templo, quiere decir que te vas a centrar en algo que te abarca y que te sobrepasa. Cuando tú entras al templo, cuando tú entras a un templo, es inmensa la arquitectura y te atrapa. Y lo que está diciendo Moisés es que él entró a contemplar la visión. Y aquí viene otro elemento. ¿Por qué no se consume la zarza? Realmente la pregunta que se plantea Moisés, ¿por qué no se consume la zarza?, es un desafío grandísimo a su intelectualidad. Ese por qué indica la parte filosófica, teológica que tenemos todos los seres humanos. Porque no puede existir teología sin que nosotros nos planteemos un interrogante. No puede existir. La teología nace de los interrogantes que nosotros nos planteamos en la vida. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se revela? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es Dios quien se está acercando a Moisés a través de unos signos que
que estamos nosotros aquí leyendo detenidamente, sin prisa, porque nosotros somos ahora Moisés, actualizando el texto que se acerca al misterio de la palabra de Dios para ser iluminados y comprender por qué tenemos que vivir este tiempo de Adviento y prepararnos. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza. Ya inmediatamente Dios lo llama, pero inmediatamente no lo llamó de una manera diferente, lo llamó porque Moisés fue más allá, porque Moisés se arriesgó. Dios estaba esperando que él cruzara el límite de lo cotidiano, como espera de nosotros también que crucemos el límite de lo cotidiano, porque nosotros hacemos como Moisés todos los días lo mismo cuando no hemos descubierto al Señor. Incluso hay veces que hay personas que yo saludo y de verdad que me indigna saludarlas y me ponen mal cuando yo les pregunto, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Y me dicen, aquí lo mismo. Yo digo, estas son personas que no han cruzado el límite de lo cotidiano. Sus ovejas, que son del suegro de Jetro, su suegro Jetro, están condicionadas y limitadas y no pueden ir más allá. Dios está esperando que cruces el límite de lo cotidiano. Y precisamente está esperando que cruces el límite de lo cotidiano para asombrarte, porque la esencia de la contemplación está en el asombro. Esa es la razón por la que nosotros estamos cruzando el límite de lo cotidiano, estamos dejando lo cotidiano que hacemos todos los días para reflexionar y meditar la palabra de Dios a través de este curso que estamos compartiendo por la acción del Espíritu Santo. Y Dios fue poco a poco mostrándole a Moisés cuando cruzó el límite de lo cotidiano, mostrándole. Allí se le manifestó el ángel del Señor bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Y una zarza, queridos amigos que me están escuchando, una zarza es un arbusto que tiene espinas, que no da fruto, que no da sombra. Es algo, si se puede decir, inservible. Pero precisamente Dios, después del límite de lo cotidiano, se manifiesta en una realidad que sobrepasa nuestra imaginación. Una realidad que no cabe en nuestra cabeza, porque Él es así. Y se encuentra con un hombre que se pregunta, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y después de Moisés hacer la lectura de todos estos signos que iban como en una cadena y se iban desencadenando un signo tras otro signo, es que Moisés comprende. Cuando vio que el Señor se acercaba, cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés. Él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. La primera realidad o palabra sagrada que Dios le muestra a Moisés es que se tiene que quitar las sandalias. Y quitarse las sandalias en el desierto es un riesgo, otro riesgo, porque la arena está caliente. Segundo, hay espinas, hay piedras y eso maltrata el pie. Pero en otras palabras, ¿sabe qué significa quitarse las sandalias? Significa dejar las seguridades y abrirse plenamente a la acción del Señor.
Esto es lo primero que hace Dios. ¿Y Moisés qué hace? Dios le va a decir algo después de que se quita las sandalias y le va a enseñar que Él actúa en la historia. Él actúa en la historia y le va a decir: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, yo he actuado a través de Abraham, a través de Isaac y a través de Jacob. Esto es hermoso, porque en ese contexto de politeísmo, decir que Él actúa a través de una mediación histórica humana es una locura, porque para todos los pueblos, especialmente en Egipto, y Moisés fue educado en Egipto, llevar un ídolo era lo más normal. Y voy a poner un ejemplo. Este cirio que yo tengo aquí, de este grande podían ser más o menos los ídolos que cargaban las personas. Y las personas usaban como una mochila y ahí guardaban su ídolo. Y ese ídolo era el que conducía a las personas, los llevaba, los guiaba por el camino. La manifestación que Dios le está haciendo a Moisés es diferente. Le está diciendo que Él actúa a través de las personas y se lo va a demostrar a Moisés de la siguiente manera. El Señor siguió diciendo, aquí viene por qué es un Dios histórico y por qué actúa a través de Abraham, a través de Isaac y a través de Jacob, y por qué actúa a través de ti y por qué es que nosotros celebramos el tiempo de Adviento. Y lo vamos a descubrir poco a poco. Dice el Señor, Éxodo 3, versículo 7, no me he salido del capítulo 3 del libro del Éxodo. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. ¿Se da cuenta? Dios actuando, Dios diciéndole a Moisés después que Moisés ha vencido después que Moisés ha vencido el límite de lo cotidiano y ha leído y ha hecho una lectura de los signos para acercarse al Señor. Muy bien, o sea, Moisés, si tú fueras Moisés y yo fuera Moisés, yo le hubiera dicho al Señor, me parece hermoso lo que vas a hacer. Qué acción tan misericordiosa y amorosa. Me inclino ante tu presencia, me lleno de gozo y de alegría. Lo que sucede es lo siguiente, que Dios en el versículo 10, después que dice que ha visto y que va a bajar, le dice, ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Ahí cambió todo. Ahí es donde Moisés empieza a comprender, no a entender, sino a comprender. Ahí es donde empieza a comprender que Dios se vale de las mediaciones históricas humanas para manifestar su presencia. Y aquí es donde va naciendo el concepto de revelación de Dios. Que el concepto de revelación de Dios, como lo dije al principio, no es algo que viene de arriba sin ninguna mediación histórica, sino que Dios se manifiesta a través de los hombres de acuerdo a los procesos históricos que vive cada ser humano. Y a nosotros nos cuesta muchas veces desaprender lo que ya sabemos. ¿Desaprender en qué sentido? Que nosotros creemos que Dios habla desde la nube y que Moisés escuchó, pero no podemos aceptar que fue Moisés que hizo una lectura
de la historia, a la luz del Espíritu de Dios, en el cual Dios le fue mostrando a través de los acontecimientos que había una presencia que sobrepasaba su humanidad y que lo llevaba por el camino del bien y que se diferenciaba de los ídolos que eran llevados. En cambio, acá sucedía lo contrario. Era una presencia que llevaba a Moisés a una reflexión profunda de su historia, a comprender más allá que Dios sí estaba presente en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que había actuado, porque lo que ellos habían realizado eran acciones sobrenaturales, que solamente se podían entender teniendo presente que existía una divinidad en ellos. Pero para Moisés no fue inmediatamente fácil entender esto. Ve, pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. El Papa Francisco, para apoyar este pensamiento que yo estoy compartiendo con ustedes, en su exhortación apostólica Gaudete Exsultate, o también se llama sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, el Papa Francisco recoge precisamente esto que yo estoy compartiendo con ustedes y nos ayuda a profundizar aún más en lo que yo les estoy diciendo, que Dios baja y que Dios baja y acontece precisamente a través de nuestra vida. Que nosotros en un momento determinado de la existencia tenemos una confrontación como la tiene Moisés cuando ha vencido el límite de lo cotidiano y ya ha descubierto una luz que arde en su corazón y que lo lleva a una reflexión profunda, una toma de conciencia en la que le hace ver y le hace descubrir que está llamado para realizar una obra más allá de lo que él pensaba, que su vida no está circunscrita a estar criando unas ovejas que son de su suegro, que a él le duele el pueblo que está oprimido, que él ha visto la opresión, pero que no era él el que veía la opresión, Moisés. No era Moisés el que veía y el que sentía compasión y misericordia, sino que era Dios a través de Moisés quien estaba aconteciendo, pero que era necesario el desierto para descubrir que no era Moisés, sino que era Dios el que quería realizar precisamente esa liberación. Pero Moisés se enfrenta a las limitaciones propias del ser humano, porque Moisés no tiene un ejército. Pero aquí es donde consiste que el hombre tiene que ampararse en esa presencia divina que lo está conduciendo. Leo el texto del Papa Francisco en Gaudete Exsultate, numeral 107. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse, cansarse, intentando vivir las obras de misericordia. Es lo que había comprendido muy bien Santa Teresa de Calcuta. Si tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas, y dice, pero Él baja y nos usa a ustedes y a mí para hacer su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. Por eso es necesario el desierto, porque el desierto está lleno de silencio y en el silencio yo puedo, como la Madre Teresa, descubrir que soy un espacio, que soy un lugar donde Dios acontece y quiere liberar un pueblo y quiere mostrar su amor y su misericordia a través de nosotros. Y me encanta lo que dice el Papa. Él baja y nos usa a ustedes y a mí para hacer su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Y lo que dice el Papa Francisco, Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama.
Y la vida de los santos, ¿qué fue? Precisamente eso, desgastarse, pero desgastarse por escuchar como Moisés en el desierto la voz de Dios desde la zarza que los llamaba precisamente a realizar obras por los demás, que ellos consideraron que no era normal, sino que venía de Dios. Eso, ese llamado, ese deseo, esas ganas de trabajar por los demás. Les recomiendo que lean o vean en el internet, en YouTube, la película de un santo que me encantó mucho, que se llama San Damián de Molokai, que se fue a vivir a una isla, o nadie quería ir a esa isla, donde estaban muchos leprosos. Y San Damián de Molokai fue llamado precisamente por el Señor como Moisés, pero no era San Damián, era Jesús que quería acontecer a través de él. Y dice la palabra de Éxodo 3:10, ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Y Moisés empieza a mostrar su limitación, frágil, de barro. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Esas son las preguntas que nosotros nos planteamos cuando Dios nos llama a realizar una tarea que sobrepasa nuestra humanidad. Dios le respondió, yo estaré contigo y esta será la señal nuevamente de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me darás culto en esta montaña. Muy bien, dice Moisés, pero si yo me presento al israelita, les diré, el Dios de sus antepasados me envía a ustedes, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Explícale así a los israelitas, yo soy, me envía a ustedes. Y añadió, así le dirás a los israelitas. El Dios de los antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me recordarán, mira, de generación en generación, abriendo nuevamente la puerta a la historia, diciendo a través de ti, Moisés, voy a realizar unos actos históricos que van a quedar en la memoria colectiva del pueblo y van a aprender de tu vida cómo te abriste a la acción de mi espíritu. Pero Moisés, como nosotros, todavía no aceptamos, no comprendemos que Dios acontece a través de nosotros y que se manifiesta y se revela a través de nuestras vidas, a través de los acontecimientos históricos. ¿Qué sucede? Que cuando la Iglesia en el Vaticano II voy a leer unas copias de un sacerdote jesuita que se llama Carlos Bravo, doctor en teología, licenciado en Sagradas Escrituras, profesor en la facultad, fue profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, de la revista Javeriana en la página 261. Primero nos habló del concepto de revelación en el Vaticano primero. Ustedes me preguntarán qué es Vaticano primero, qué es Vaticano segundo. Les recomiendo que lo busquen en Google y profundizan más, porque ahora el tema es cómo la revelación de Dios. Pero explico, el Vaticano primero y el Vaticano segundo son concilios. Los concilios son reuniones de todos los obispos del mundo entero para tomar una decisión. Y ellos nos dieron un concepto de revelación al principio en el Vaticano primero y el concepto de revelación en el Vaticano segundo, que fue como, diría yo, que después de muchos años de reflexión y de consultar 2000 años de historia, la Iglesia nos dio un concepto de revelación hermoso que consiste precisamente en la automanifestación de Dios a través de los acontecimientos históricos. Es decir, cómo el acto por el cual, o sea,
¿Qué es la revelación? Es el acto por el cual Dios se da a conocer a sí mismo a través de su acción salvífica histórica. Y dice el teólogo, la revelación pues no es directa e inmediata, sino mediada por los acontecimientos de la historia. ¿Se da cuenta? Obras y palabras intrínsecamente ligadas, incluyendo el mundo como parte de este acontecer. Padre, pero yo veo en la Biblia, cuando leo que dice la palabra que en el libro de Ezequiel, Ezequiel estaba y de repente vino la palabra de Dios y le dijo el Espíritu, hijo de hombre, tal cosa. Espera un momento. El profeta Ezequiel está exiliado en Babilonia y él en ese exilio, iluminado por el Espíritu, hace una lectura de la historia, pero guiado por Dios, y va descubriendo el porqué del exilio, el sentido que tiene, el significado que tiene el futuro. Y lo que escribe realmente es asombroso. Pero eso no sucedió inmediatamente, sino a través de lecturas de la historia, a través de la lectura de los acontecimientos, porque los acontecimientos son ya palabra de Dios en cuanto que son portadores de sentido como constitutivos del desarrollo de la historia que Dios quiera hacer con el hombre. En otras palabras, más sencillas y elementales, los acontecimientos tienen un significado que no podemos atribuirle a la casualidad, sino más bien a la acción de Dios, al acto de amor de Dios y de su misericordia. Es decir, que los acontecimientos son manifestaciones del designio de Dios. Y eso es lo que pasó aquí, porque nosotros encontramos cómo Dios se manifestó. Aquí dice la palabra, cómo Él se manifiesta a través de una zarza. Pero dice el Éxodo 3:2, y allí se le manifestó el ángel del Señor. Ahí comienza todo. Ahí se le fue manifestando a través de signos, y signos que se convirtieron en acontecimientos que Moisés pudo leer e interpretar. Y eso es lo que nosotros en este tiempo de Adviento vamos a entrar. Ya de inmediato encontramos un signo que es una corona de Adviento. Ya estuvimos celebrando la primera Eucaristía el sábado por la tarde, y en esa Eucaristía yo exponía lo que iba a suceder el 25, el 24 de diciembre, y es que Dios nos hace partícipes del misterio del nacimiento de su Hijo Jesús. Es decir, nosotros no estuvimos cuando Él nació, cuando Jesús nació, porque nosotros nacimos en un tiempo totalmente distante del nacimiento de Jesús, pero nosotros a través del Espíritu Santo, por eso el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación. ¿Y preparación para qué? Para vivir el nacimiento de Jesús. Y muchas personas se preguntan, pero si Él nació hace 2020 años, ya eso sucedió. No sucede, sigue sucediendo, porque Dios nos hace partícipe del acontecimiento, y nos hace partícipe del acontecimiento porque nuestro espíritu es capaz de captar lo que Dios, como lo dije al principio en 1 Corintios 10, en su gracia nos quiere comunicar. Por lo tanto, no estamos celebrando en el tiempo de Adviento una repetición de lo que ya sucedió. No estamos celebrando una repetición. Lo que estamos celebrando es la preparación como los profetas se prepararon. En síntesis, se prepararon muchos siglos, y en cambio Dios nos regala en el tiempo de Adviento, es como si redujera el tiempo y nos regalara la gracia de también sentirnos a la espera como los profetas de la llegada del Mesías. No solamente nos regala eso, sino que nos regala la gracia de participar del nacimiento de Cristo.
haciéndonos sentir la alegría de la Virgen, el silencio amoroso de San José y la esperanza profunda que sintieron los pastores en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en la iglesia hemos aprendido que a través del memorial nosotros no repetimos cosas. Cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando el acontecimiento, pero Dios es tan bonito y tan bello que Él no quiere que nos perdamos eso que en el tiempo cronológico sucedió, sino que lo volvió un tiempo kairos, es decir, un tiempo que está abierto a la eternidad siempre. Es como algo que sucede y está ahí esperando que nosotros nos acerquemos como Moisés se acercó a la zarza, como nosotros nos estamos aproximando ahora a ese misterio. De esa manera Dios quiere, a través de la meditación y de la oración como lo estamos haciendo, ser tocados, como fue tocado Moisés. Cuando escuchó la palabra, Moisés, Moisés, aquí estoy, no te acerques, quítate las sandalias, quita toda seguridad y deja que el misterio te arrope. Eso es lo que está sucediendo con nosotros. Nosotros estamos quitando todas las seguridades que tenemos y nos estamos dejando llevar por la acción del Espíritu Santo en este tiempo de Adviento, para recibir lo que Dios en su infinita bondad nos está revelando, nos está manifestando a través de muchos signos. Ahora, fíjense ustedes que Él acontece en nosotros y nosotros cantamos esa alegría, ese gozo, eso que vivieron los profetas, esa espera y la palabra de Dios cada domingo la vamos a escuchar y al celebrar la Eucaristía vamos a vivir nosotros en nuestro ser lo mismo que experimentaron los profetas. ¿Y por qué? Porque Dios, a través de su Espíritu, como hizo con Moisés, nos traslada a ese acontecimiento, a ese tiempo, y nos hace experimentar la gracia que ellos vivieron. La palabra latina, adventus, lo utilizaban mucho, sobre todo en la época de Jesús, los romanos, en latín. Y cuando el emperador llegaba a un lugar o un representante del emperador, inmediatamente empezaban a arreglar las calles, las casas, se producía una transformación, de tal manera que la iglesia, basándose en ese acontecimiento mundano, por analogía, dice, es que la visita de Dios a través de los signos del Adviento que vamos a vivir ahora y que estamos viviendo, y del nacimiento de Jesús, va a producir una transformación, un cambio. Y esa es la razón por la que nosotros escuchamos que Juan el Bautista dice, preparen el camino del Señor, allanen lo que está hueco, rellénenlo, quiten lo que está de obstáculo como colina, rebajen, preparen ese camino. ¿Ese lenguaje de dónde sale? Ese lenguaje sale porque eso sucedía cuando venía el emperador. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? A enderezar lo torcido, pero adentro, a quitar esas montañas de realidades negativas, a llenar esos vacíos existenciales con el amor de Dios. Por lo tanto, el Adviento es un tiempo de gracia que no podemos desaprovechar. Y es un tiempo en el cual Dios se va a manifestar, se va a revelar, y se va a revelar a través de muchos signos, a través de muchos acontecimientos. Y recuerda una cosa, los acontecimientos son palabra de Dios porque están cargados de sentidos. Y Dios se vale de muchos signos
para aproximarse y para acercarse a nosotros, como se acercó y se aproximó con mucha misericordia a la vida de Moisés para transformarlo. Dijo, voy a liberar al pueblo, he escuchado, pero al final quien terminó liberando al pueblo fue Moisés, pero fue Dios aconteciendo en Moisés. Y así en este tiempo de Adviento, Él se está manifestando a través de muchas personas en tu vida y tú tienes que aprender a reconocerlo porque eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés y el Dios tuyo que actúa en la historia a través de muchos eventos que tú tienes que interpretar a la luz del Espíritu Santo para descubrir su cercanía y su amor en tu vida. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos ayude, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les recomiendo que compren el texto del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual y a través de este texto profundicen más lo que hemos compartido en esta noche. Que Dios los bendiga y que tengan buena noche. Amén.